Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar este en vivo. Vamos a hablar de mitos y realidades. Es cierto que nuestras emociones pueden influir a la hora de ganar peso o de perder peso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿A quién sí le ha pasado y a quién sí de pronto ha dicho quiero cambiar? Gracias a los que se han empezado a unir a esta comunidad, gracias a los que ya por ejemplo, aquí estoy viendo a Yolanda, Sofía González, gracias porque se están uniendo, porque de alguna manera el mensaje que les transmito pues es para que ustedes empiecen a vivir mejor sus vidas. Lo importante de manejar bien nuestras emociones y no tener este desequilibrio. No sé hasta dónde para ustedes ha sido fácil o sencillo lidiar con las emociones. Personalmente fue algo que me ha costado trabajo y por eso es ahora lo que yo enseño. Pero cuando las personas empezamos a hacer o a reconocer nuestras propias emociones, muchas cosas empiezan a cambiar a tu alrededor. Empiezas a estar más tranquila, empiezas a bajarle como a los niveles de estrés, de ansiedad, empiezas a enfocarte en lo que sí quieres, adquieres una mayor constancia, una mayor disciplina. Claro que no digo que sea fácil, por supuesto que no es fácil, pero el no tener un buen manejo de nuestras emociones sí nos obstaculiza nuestra vida, sí nos hace caer en depresión, en ansiedad, en tristeza, en miedo. Y hoy decidí hablar sobre las emociones porque muchas veces el mal manejo de emociones nos hace ganar peso. Entonces me encuentro muchas veces que me dicen, oye Fabiola, traigo unos kilitos de más y no sé cómo bajarlos, estoy yendo al nutriólogo, estoy yendo al gimnasio y pues parece que nada me funciona. No sé a quién sí le ha pasado que a pesar de a lo mejor de llevar una dieta, no tanto como una dieta, ¿no? Sino de tener como cuidados en tu alimentación y además de estar haciendo ejercicio, dices, no bajo de peso. ¿A quién sí le ha pasado? Normalmente nos pasa a las mujeres, aunque también es muy frecuente en los hombres. No sé si de pronto también les pasó que ustedes vieron a estas mujeres muy flacas y tú dices, dónde le cabe tanto, no? ¿Cómo es posible que teniendo, hola Monse, ¿qué tal? Que ¿a quién sí te llegó a pasar o estas personas que de pronto viste a lo mejor muy delgadas y dijiste, ¿cómo es posible que que esté tan delgada y mira lo que come? No, esto es algo que es muy recurrente, dice mi hija, yo entonces, hay de esas flacas que nosotros de pronto decimos, ¿de dónde? ¿De dónde te quedaste con tanta delgadez, no? Normalmente, yo sí creo que un mal manejo de emociones nos hace o subir mucho de peso o nos hace estar en un bajo peso. Mm, ¿Quién, por ejemplo, o al revés, ¿no? Esto es otra cosa y esto pasa al revés. ¿Quién de pronto dice, yo no como lo que come esa persona? O sea, sobre todo si está muy flaca. ¿Quién de pronto sí dice, yo no como lo que come ella y veme cómo estoy en mi peso? A lo mejor traes esos kilitos de más y dices, es que no estoy comiendo tanto como para que mi peso esté tan excedido. ¿A quién sí le pasó eso? Que de pronto sintió, ¿qué tal, don Abraham? ¿Cómo está? ¿A quién sí le pasó que de pronto dice, me estoy subiendo de peso, pero no estoy comiendo? Normalmente es esa otra, ¿no? O sea, o de pronto ves que el otro está comiendo de más y no sube, o ves que tú no estás comiendo lo que pues se supone que te hace daño y estás ganando mucho peso. Son dos casos opuestos, pero aquí quiero hablar sobre algo que es bien importante. Las emociones sí tienen que ver con nosotros, las emociones tienen que ver en cómo se afecta nuestro organismo y cómo se afecta nuestro metabolismo. Cuando nuestro metabolismo está demasiado acelerado, o sea, piensen en su cotidianidad, ¿cuáles son las preocupaciones de ustedes? El trabajo, la casa, los hijos, el estrés. ¿Qué otra cosa nos llega a preocupar? Váyanme poniendo ahí en los comentarios. ¿Qué otra cosa? Saludos, Itzel. ¿Qué otra cosa son las que les llegan a preocupar? ¿O quién de pronto no le ha pasado que son las 9 o 10 de la noche y dice, oye, se antoja algo? Y entonces nos vamos al refrigerador y sacamos a lo mejor por ahí si teníamos un panecito y sacamos nuestra leche, o a eso nadie le pasa, o nada más a mí me pasa. A veces nos llega a pasar que estaremos en la noche y en la noche es cuando más se nos antoja comernos ese panecito, comernos esos taquitos, se nos antoja, ¿qué más se nos antoja comer, Ángela? ¿Qué más?
dulces. Bueno, no, a quién sí se le antojan los dulces. O quien de pronto está en su casa y dice como que se antojan unas palomitas, se antojan unas botanas, porque además como que somos muy antojadizos, ¿no? Los mexicanos y yo creo que en muchos otros países que también nos ven, no sé si en otros países, pónganme en los comentarios, dice Ángela, llevamos nuestra dieta té, tacos, tortas, tamales, se nos da mucho a los mexicanos, no sé si en otros países, por aquí nos estaba, saludos a Lalo Díaz, no sé, aquí me escribieron de Argentina, ¿verdad? No sé si en otros países también pasa eso o nada más nos pasa a los mexicanos que nos gusta mucho como las frituras, las fritangas y entonces empezamos a comer. Aquí lo interesante es darte cuenta qué te está llevando a comer, porque muchas veces no nos damos cuenta que el hambre que tenemos puede ser también un hambre emocional. ¿Alguien sí se ha dado cuenta que a veces es un hambre emocional o dice, no, yo nomás tengo hambre y siento el hambre, o ya? Hoy quiero revelarles como los secretos de, porque yo he sido de esas flacas que comen mucho y yo de hecho tengo a mis tías que me dicen, Fabi, te ves muy denutrida, deberías de comer un poquito más. Y ya cuando me ven comer dicen, Fabi, porque mi peso normalmente es bajo. Ahora ya con los años he ganado un poquito más de peso. Pero quiero compartir esto porque muchas veces no nos damos cuenta cómo el mal manejo de nuestras emociones sí afecta a nuestro peso, cómo el no estar tranquilos, cómo el no tener esa calma. Hola, ¿qué tal, Yola? ¿De dónde nos escribes? El no tener este buen manejo emocional nos hace subir de peso. ¿Quién? A lo mejor aquí les va a costar trabajo, pero sí pónganlo, porque no somos, no, o sea, créanme que no son uno, ni dos, ni tres, somos muchas personas que estamos lidiando con estas bajadas y subidas de peso. O quien de pronto está, por ejemplo, hoy me siento bien y a lo mejor al día siguiente me siento demasiado inflada. Eso también pasa, yo lo he sentido y yo personalmente, aunque he sido delgada, empecé a darme cuenta que mis emociones me estaban afectando porque a pesar de que era delgada tenía este como abultamiento en mi estómago. Y con el tiempo y con lo que he ido avanzando y he ido conociéndome, me di cuenta que era miedo, que todo el miedo que yo no podía externar lo tenía abultado en el estómago, ¿no? Entonces cuando empiezas a trabajar tus emociones, créemelo que sí empiezas a ver que tu cuerpo empieza a mejorar, empiezas a notar que tu cuerpo tiene una mayor flexibilidad, empiezas a notar una mayor energía, empiezas a notar que también te cuesta menos trabajo levantarte, te empiezas a dar cuenta que tienes mayor energía para hacer cosas, que te puedes enfocar. Fíjense, aquí anoté 5 puntos que los quiero así como dar súper rapidito. Y es que muchas veces no nos damos cuenta que estos niveles de estrés, de ansiedad, nos están generando demás. Es como si nuestro organismo dijera algo va a pasar y nos mantiene en este estado de alerta, lo que hace que se detone nuestro sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada. De simpático no tiene nada porque si está demasiado acelerado, lo que hace es que nos empieza a decir algo va a pasar y entonces los latidos del corazón se empiezan a acelerar y entonces la respiración se inhibe y entonces toda la sangre se va al cuerpo, perdón, se va a las piernas y empezamos a acelerarnos. Y entramos como en estos ataques que le llamamos de ansiedad, como de que quiero algo, necesito algo. Y como él percibe que hay ciertas situaciones que tal vez no estés consciente, pero dice algo va a pasar, es como este estado de supervivencia, de quiero sobrevivir. Saludos, Lore. Este estado de quiero sobrevivir. Y entonces lo más común es ir a comernos o a tomarnos una coquita, a tomarnos unas galletitas, unas papitas, ¿qué más? Sobre todo lo dulce y lo salado y lo que tiene grasita. Tacos, dice Alondra, porque esto es lo que nuestro cuerpo dice, ay, le damos a nuestro cuerpo esta sensación de alivio, de bienestar, y es como decir, todo está tranquilo, no pasa nada. Nos dice Itzel, a mí no me da hambre, siento solo la necesidad de estar comiendo, por eso me pongo a tejer para que se me olvide que que hay comida cerca. Muy buena terapia esa, Itzel, la de tejer, esa es muy buena terapia. Es una forma de enfocarte. Y de hecho, de esto quiero que nos demos cuenta. Cuando a veces no sabemos por qué, por esto es importante que lo que yo les decía, identificar si nuestra hambre es realmente hambre o realmente es un hambre emocional. Dice Itzel, yo cuando me enojo me esponjo como los alicates de mi rancho.
Fíjate que esto es interesante porque cuando las emociones no encuentran salida, las emociones se reprimen o se contraen. Yo personalmente distingo entre dos tipos de personas, los que son muy delgados, o sea, que comen mucho pero están delgados, pero no sé si les ha pasado, a ver, pónganse a pensar, los que son muy delgados normalmente o son personas que contienen así como mucho, o sea, si tú los ves y siempre como en el temple, o más bien son personas muy explosivas. Y entonces son demasiado, ¿qué serán? Enojones. Ay, dice Alondra, mi hermana. No es cierto, dice Ángela, no es cierto. Pero bueno, los que somos delgados, yo hablo personalmente por mí, yo soy de estas personas delgadas, pero sí es cierto que yo tenía un muy mal manejo de mis emociones, entonces yo no me quedaba con nada, yo no me aguantaba. Piensa tú en tu hermana más delgada, en aquella tía que está muy delgada, en aquel papá que es muy delgado, y son personas que no se quedan con nada, son personas que sacan, lo que no les parece lo sacan en el momento y pueden o no tener las palabras adecuadas, eso sí, podemos o no tener las palabras adecuadas, pero no nos quedamos con las cosas. Eso hace la diferencia a la hora de estar delgados, porque no te quedas con emociones, no las reprimes. Esto no quiere decir que esté bien hecho, ¿no? Porque por el contrario, te lo liberas, pero al tener un mal manejo de emociones, lo que estamos haciendo es lastimar a otras personas. Nos falta empatía porque no hay conocimiento o buen manejo de las emociones. Pero por otro lado, las personas que están como más gorditas, dicen los que se esponjan, son personas que contienen. Entonces las emociones están reprimidas. Las emociones no es tan fácil que logres identificar a lo mejor o tal vez sí identificas el enojo, pero prefieres callártelo, prefieres guardarte. Son personas que no hablan, dice Angelita, que se quedan como en este estoy tranquila, pues estoy tranquila, ¿verdad? Pero a lo mejor es algo que me estoy guardando, que me estoy acumulando y lo dejo como pasar. Y este dejarlo pasar es lo que el cuerpo empieza a asimilar. No quiere decir que el delgado esté bien por ser delgado, porque él se va a enfrentar a otro tipo de enfermedades como problemas digestivos, como por ejemplo cáncer, es algo muy frecuente, como problemas de colon, pero también quien tiene estos problemas de guardar emociones son personas que se van a estreñir la mayoría de las veces, que van a tener problemas abdominales, por esto que yo les decía, porque se libera esta hormona de cortisol que te está diciendo algo va a pasar, que este sistema simpático que no es tan simpático, empieza a acelerarse, ¿no? Y entonces no te permite llegar a estos estados de relajación, porque es el parasimpático, así tal cual su nombre lo dice, es el que le dice, ya párate simpático, ya párate, relájate, respira, inhala profundo, relájate. No sé si se acuerdan de esta tortuga ¿de cuál era? De Buscando a Nemo, que dice, fluye con la vida, ¿sí? Entonces, bueno, hasta este es el primer punto. Nosotros debemos de darnos cuenta que nuestras emociones sí afectan nuestro metabolismo. Cuando estamos enojados, efectivamente, como dice Itzel, empezamos como en este acelere, no tenemos este control y podemos o desbordarnos o reprimirlo. Y no hay que ni desbordarlo ni reprimirlo. Simplemente hay que comprender de dónde viene el enojo. Y aquí es algo que voy a enfatizar. Es importante estas tres cosas, estar enojado en el lugar correcto, con la persona correcta y en el momento correcto, porque esto a veces estamos arrastrando situaciones desde nuestro pasado, desde heridas de nuestro papá, desde nuestra mamá que nos hizo y no logramos separar, o aparentemente sí logramos separar, sí logro identificar que es mi esposo el que me hizo enojar, pero no te das cuenta que esto te remite tal vez a parte de tu pasado. Y mientras estés arrastrando ese pasado va a ser difícil que logres enfocarte. Desde pequeños, dice Angelita, venimos arrastrando cosas. Está nuestra mente tan programada a que nos aceleran en este estado de pasividad o estas palabras que de pronto están en nuestra cabeza que ni son nuestras, que muchas veces son de nuestros papás, pueden estar alterando nuestras emociones. Y si no tenemos este buen manejo de emociones, créeme que todo tu sistema se va a acelerar, que todo tu sistema te va a decir, relájate, porque no puedes estar en este estado de alerta. Por eso es importante que tú misma tengas esa comprensión hacia tus emociones, que logres identificar el estoy triste, enojado, molesto, ansioso, enfadado, preocupado. Hay infinidad de emociones que muchas veces no nos damos cuenta. Y también es importante identificar el qué me enojó.
me enojó que me gritara, me enojó que me hiciera sentir mal, me enojó porque me hizo sentir como. Esa sería la primera. La segunda es este ciclo de ansiedad que ya decía Itzel. Si no nos damos cuenta, aquí lo importante de Itzel es que dice, ya me di cuenta que yo tengo hambre y entonces me pongo a tejer. El problema es cuando no nos damos cuenta cuál es el ciclo repetitivo que tenemos, porque a veces tenemos esta ansiedad y entonces tenemos esta hambre como emocional y no logro identificar. Entonces yo tengo estos ataques de ansiedad porque mi cuerpo percibe como que algo malo va a pasar, como que mi mente dice algo no está bien, como que mis emociones se empiezan a desajustar y entonces yo digo algo va a pasar, pues ni sabes qué va a pasar, pero dices algo va a pasar. ¿A alguien sí le ha pasado eso? Que de pronto dice algo va a pasar y estoy así. Me decía por ejemplo el otro día un chico, es que yo me sentía culpable y yo me escondía, yo sentía que algo me iba a pasar y yo sentía que traía culpa y de pronto se volteé y dije, pero ¿por qué? O sea, no maté a nadie, nadie me está siguiendo, no le debo nada a nadie. Esto a veces llega a pasar, no te das cuenta y tu cuerpo o tus emociones, tu mente percibe como que algo malo te va a pasar. Entonces, si no te das cuenta de este ciclo, lo más común es que vayas y comas, lo que yo decía al principio. Entonces ya tienes como sobreexceso de azúcar, porque normalmente pues vamos y comemos un pedacito de pan, vamos y comemos un trocito o un traguito de coca, decía mi abuelita, para bajar, ¿cómo decía mi abuelita? Para repetir a gusto. Es cuando tienes mucha, ¿qué, Alondra? Tristeza. Ah, dice, sí. Cuando tienen mucha tristeza, mucho enojo, empezamos a comer. Fíjense que esto es una de las cosas, bueno, voy a terminar este punto y me voy a seguir a este otro. Cuando no nos damos cuenta, pero va junto con pegado, cuando no nos damos cuenta de este ciclo de ansiedad, ya nos tomamos la coquita, ya nos tomamos el panecito y entonces satisfacimos nuestra necesidad emocional y es como decir, bueno, ya me di como ese gusto o ese exceso de azúcar. Y entonces vienen los bajones de energía y entonces es cuando nos da el mal del puerco o de pronto me siento a comer y comí más de lo que debía de comer, ¿sí? Entonces aquí dice Alondra y dice algo muy cierto. Si no nos damos cuenta de este ciclo es cuando nosotros comemos por tristeza, por enojo, por ansiedad o por miedo. Y esto es algo que desde muy chica, a pesar de tener no un buen manejo de emociones, si yo lo entendía, si yo estaba enojada yo no comía, si yo estaba triste yo no comía. Eso es algo que no me he permitido. No sé si ha sido bueno, no sé si ha sido malo. En algún momento yo estaba en una sesión y normalmente las hago por teléfono, entonces son muy auditiva. Y en ese momento la chica con la que trabajaba estábamos haciendo una terapia y yo escuché que ella estaba comiendo y le digo, ¿qué haces? Y me dice, estoy comiendo. Y le digo, deja inmediatamente ese pan y quítalo, ¿no? Y empezamos a trabajar y obviamente colapsó, pero colapsó bien, ¿no? Al final se quedó como tranquila, pero después sí me dijo, debiste de haberme dejado que me comiera mi sándwich. No sé si fue bueno, no sé si fue malo, pero así lo aprendí yo. Normalmente, si yo estoy triste, no me permito comer porque es una forma de sentir la tristeza. Cuando yo siento que estoy tranquila es cuando yo puedo comer. Y qué tan real o qué tan no real no lo sé, pero también sé de alguien que si cuando a veces estás triste, o más bien él comía una manzana, se comió una manzana en un momento de tristeza y desde entonces es alérgico a las manzanas, ¿sí? Entonces, piensa tú, estás comiendo o estás llenándote de esta comida para satisfacer qué emociones. Estás llenando el vacío, dice Ángela, ¿no? Hay formas más sanas de llenar estos vacíos. Por ejemplo, me decía aquí el tejer. ¿De qué otra forma puedes llenar ese vacío? ¿De qué otra forma que a lo mejor no sea con comida? Y ojo aquí, no te digo que no comas. No es lo mismo, creo yo, comerte un trozo de pan a decir, voy a comerme un pedacito de jícama, ¿no? Hacer algo que te guste, dice Ángela, ¿no? O sea, no es lo mismo agarrar la comida y decir, necesito comer porque me siento triste, a decir, me permito sentir esta tristeza que yo siento. Esto es fundamental a la hora de hacer este trabajo emocional, porque esto, desde que yo empecé a tomar los primeros cursos de inteligencia emocional, fue algo que me abrió el panorama, porque siempre me
me ha gustado como el desarrollo humano, me ha gustado como la parte espiritual, pero yo no encontraba esta parte como de integrar tus emociones. Entonces los primeros cursos que yo me aventé sobre inteligencia emocional, para mí fue así literalmente como abrir mis ojitos y decir, todo mundo tiene que saber esto, todo mundo tiene que saber sobre manejo de emociones, porque no nos lo enseñan. Entonces, si tú desde niño empezaste o aprendiste que si te dabas galletas, fíjate, uno de los primeros cursos que empecé dice, qué tan de repente nuestra mente o nuestras programaciones están así, que a los niños, a los bebés chiquitos, nosotros les damos de comer, entonces los tenemos así con la mamilita, y cuando los levantamos como para hacerlos eruptar, ¿no? Entonces, quien nos daba este curso decía, imagínate el impacto porque aprendiste que la forma de tener contacto era después de comer. O sea, la parte afectiva venía después de comer y era para hacerte eruptar, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos programados. Nos ha costado trabajo entender que la parte afectiva es importante, que la parte de tocarnos, que la parte de sensibilizarnos es importante, que nos falta este contacto, que nos hace falta decir estoy enojado, furioso, molesto, enfadado, pero no solamente eso, sino aprender a canalizar todas esas emociones, porque cuando tú liberas esa válvula de presión, te vuelves capaz de crear cualquier cosa. Normalmente, últimamente he trabajado con personas que son muy mentales, y ahorita digo, leo eso. He trabajado con personas que tienen como mucha mentalidad y lo que los bloquea es la parte emocional. Entonces es maravilloso cuando tú te permites sentir y canalizar estas emociones y te logras enfocar. Entonces nos dice Ángela aquí, es que las emociones sí importan. Pónganme ahí en los comentarios, ¿qué tan importante creen ustedes que son las emociones? ¿O qué tan difícil también ha sido para ustedes lidiar con emociones? Porque esta es otra, ¿no? Yo más de una vez escuché por ahí, y no voy a exhibir aquí a nadie, o sea, no está por aquí, pero a quien sí le pasó que de pronto sentían esta como revoltura emocional y sí le dijeron, ay, estás loca, estás exagerando, no es para tanto, ¿cómo crees? Estas palabras lastiman mucho y sobre todo más el corazón de las mujeres porque somos más emocionales. Los hombres también son emocionales, pero como que antropológicamente ellos han aprendido a reprimir emociones. Por eso la mayoría de los hombres, después de que se casan, engordan. O sea, además de la comida, la mayoría de los hombres engordan por eso, porque no se permiten hablar, porque no se permiten expresar. De hecho, bueno, aquí no está, pero el día sábado voy a tener una entrevista y él es para mí un caso de éxito porque si ustedes lo vieran en la primera, ya lo van a ver en los posts que voy a ir poniendo, pero él decía, esta foto no soy pordiosero, en esta foto no soy pordiosero, estaba trabajando, pero si tú ves la foto unos meses, me parece que fue un año después, todo el trabajo que hizo, fue un largo trabajo emocional, pero sí es posible, cuando tú empiezas a trabajar mejor tus emociones, logras crecer como no tienes idea, porque logras enfocarte. Dice Ángela, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, bueno, este es el segundo punto, permitirte romper este ciclo de ansiedad. Date cuenta cuándo son tus emociones y empieza a trabajarlas, empieza a darte cuenta, primero tú empiezas a reconocerlas, a aceptarlas y a validarlas. Eso es algo importantísimo. Validarte tú, no esperes que el otro te diga, ay, pobrecita, ¿qué te pasó? No, pues me siento mal, pero tú empieza a no minimizar tus emociones. El segundo punto es, la insatisfacción de las emociones puede generar un hambre constante. Entonces, date cuenta tu hambre qué te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que come demasiada sal, pues trae ahí conflictos con el papá, ¿no? Entonces necesitas trabajar esos conflictos con el papá. Si tienes problemas de azúcar, o sea, estás buscando constantemente azúcar, pues hay conflictos con la mamá. Esto es algo que si ustedes lo googlean se van a dar cuenta que es así. Entonces hay que trabajar esas relaciones afectivas con papá, con mamá. Hay que sanar esa parte de nosotros, de nuestro papá, de nuestra mamá. A mí, por ejemplo, me escribían hace rato, oye, yo necesito ganar peso, no, porque esta es otra, ¿no? Normalmente hablamos de que los gorditos, pues es porque la carga emocional, pero ¿qué pasa con los que son muy delgados? Yo creo que a más de uno también le llega a pasar que necesito ganar peso y por más que quiero ganar peso no puedo, ¿no? Sí tiene que ver el metabolismo, pero ahí empieza a gestionar también tus emociones, cómo me está afectando, cómo estoy viviendo la vida, cómo la estoy percibiendo.
realmente tengo ilusiones, aspiraciones, quiero crecer, o más bien esta baja de peso es porque yo ya quisiera desaparecer, o porque así me siento que los demás no me miran, ¿no? Porque cuando yo era más flaca, mucho más flaca, o sea, estoy hablando en primaria, secundaria, ahí sí era muy flaca, y ahí sí es como el sentimiento de quisiera desaparecer, quisiera de que el mundo me tragara, por eso el cuerpo también se vuelve así, como el no sentirte aceptada, por como el no sentirte validada, como el no sentirte comprendida, también hace que tu peso baje y que aunque tú estés comiendo no logres subir. Entonces hay que trabajar esos bloqueos emocionales. Este es el tercer punto. ¿Mande? Dice, ¿cómo? Ah, el no sentirte comprendido, ¿no? Dice Ángela. El 4 es la gratificación del momento. Cuando nosotros comemos, ¿a poco no se siente bien rico cuando después de agarrar tu taquito y ponerle salsita de limoncito y ya se les antojó, ¿verdad? O de agarrar las papas con mucho limón y mucho chile, porque esas son las que a mí me gustan. Entonces agarramos las papas con limón y su chilito y uno dice, ay, qué padrísimo, ¿no? Pero ya después te das cuenta que ya te hizo daño, ya te das cuenta que ya te inflamó el intestino, ya te diste cuenta que te dieron agruras, acidez, que ya te dieron gastritis, que ya empezaron las hemorroides, que ya se inflamó, ¿sí? O eso no pasa aquí eso, ¿verdad? Que ya se te subió el azúcar, sobre todo cuando llegamos después de los 40 es cuando nos salen un montón de enfermedades que uno dice, pero ¿de dónde? Es esto, la gratificación inmediata, el no permitirnos un poco el dejar las cosas que pasen, ¿no? Escuchaba el otro día esto, que a veces la gratificación inmediata se ve a largo plazo, ¿no? Por decir algo, yo puedo sufrir ahorita haciendo un ejercicio, pero voy a tenerlo mejor a largo plazo. Yo voy a cuidar mi alimentación hoy, este momento, pero a largo plazo yo me voy a dar cuenta que mi cuerpo tiene más energía, me voy a dar cuenta que anímicamente me siento mejor, que estoy más enfocada, porque si algo es cierto es que los alimentos entre más naturales sean, es una energía que está mejor. Tan solo ponte a pensar esto. Si tú tienes una manzana que puedes cortar del árbol, es una manzana que en teoría está viva. Pero si esa manzana o digamos esa patata yo la saco y la pongo a freír, imagínate la cantidad de grasa que de por sí ya tiene. Son muy ricas, yo no digo que no. Esta es una de las cosas que de pronto me hace pensar últimamente, ¿eh? No era yo así de niña, pero ya después que me casé sí es algo que me hace pensar. A mí algo que me frustra mucho es pensar que tu comida, que esa comida que tanto disfrutas y que tanto trabajo o trabajamos para tener este plato de comida en nuestra mesa me enferme. Entonces para mí es algo muy triste cuando me di cuenta que lo que yo estaba comiendo, a pesar de yo ser delgada, me mareaba. Entonces yo estaba comiendo, yo me sentía cansada y de pronto ya me veías en el sillón y yo decía, no puede ser posible que yo trabaje tanto para llevar ese plato de comida a mi mesa y que mi comida me esté enfermando y me esté haciendo daño. Y fue ahí cuando dije, quiero cambiar, quiero hacer algo distinto con mi vida. Y de pronto me di cuenta que si tú lo piensas, te sale más barato irte a comprar una manzanita en 5 pesos, en 10 pesos, que comprarte la bolsa de papitas en 20 pesos o en 25 pesos, que además ya tiene más químicos, tiene más aire también. Entonces, es nada más como darnos cuenta que trabajamos mucho, pero que nuestra comida realmente la disfrutemos y que incluso aquí voy a decir algo que lo aprendí cuando estaba manejando emociones, que tampoco te castigues, que si de pronto, porque esto es algo que yo sí también hago, por eso me di cuenta que yo era también flaca. Si yo voy y me como un taco de chicharrón así en salsa verde, o sea, imagínense ese chicharrón en salsa verde, con unos frijolitos, y ya se nos antojó, dice Ángela, no te castigues, no entres en el, híjole, es que no debí de habérmelo comido, es que ya voy a subir más, es que yo quería bajar, no te castigues. Al contrario, disfrútalos. De hecho, una de los talleres, la chica decía esto, algo que a ella le tenía pavor era las salchichas, por todos los embutidos que lleva. Entonces decía ella, en el momento en el que yo me permití hacerlo hasta como un juego, dice, puse en un plato las salchichas y empecé a comérmela. Una, porque una no es ninguna, ¿no?
Dos, porque así como este del tequila, ¿no? Dos, porque apenas empecé y empezó a hacer este juego con la comida. Y ella decía, fue la primera vez que no me sentí inflamada, porque entró como en este juego, como que no se enganchó en la emoción de me va a hacer daño, en la emoción de la culpa, en la emoción del castigo, pero sí en la emoción de disfrutar, de decir esto es parte de la naturaleza y me permito disfrutarlo, me permito sentir toda la explosión de sabores en mi boca. Y yo creo que eso es algo que también tendríamos que hacer, no satanizar la comida que nos gusta, yo creo que es el peor error que podemos hacer, el no disfrutar esa comida con gusto, el no agradecer que es parte de nuestra naturaleza, el tener tanta riqueza y tanta abundancia en comida, pero sí tratar de equilibrar que sin comer a lo mejor en exceso y disfrutándolo, también pueda darle a mi cuerpo esos nutrientes que necesitan, que pueda parar de comer cuando me siento triste, que pueda decir no necesito comer, quisiera comer, pero me voy a detener porque mi bienestar emocional me importa más y créeme que eso te va a ayudar muchísimo a mantener el enfoque, a no intoxicar tus emociones, porque si intoxicamos nuestras emociones cuando comemos con tristeza, cuando comemos con miedo, personalmente creo que lo que más nos lastima es la emoción con la que ingerimos ese alimento, ¿verdad? Lo dice Ángela, que Ángela es muy delgada. Dice, el punto número 5 es ejercicios de liberación emocional. Canaliza esas emociones. Y ya nos decía aquí Itzel, yo me pongo a tejer cuando siento como estos vacíos emocionales. Yo, por ejemplo, algo que hago es me salgo a caminar con mis hijos. De pronto tener una mascota también te ayuda a canalizar muy bien esas emociones. Pintar es otra manera en la que puedes canalizar esas emociones. ¿Qué más? Leer un libro, escribir tu propio libro. Eh, no es tan recomendable, pero no es tan recomendable porque quien no satisface su necesidad emocional con comida lo hace con celular. Entonces, si de pronto estás triste y tienes la televisión, también eso hace que tu vida sea sedentaria. Entonces, también estás ocultando las emociones a través de una tele o a través de un celular. Entonces, tampoco es como lo ideal. Permítete llevar un diario emocional. Fíjate, y esto es algo que yo siempre lo he hecho y creo que siempre se los he dicho, he tratado de hacer como mi diario emocional, pero apenas encontré, hola Isa, qué gusto, apenas estamos hablando sobre las emociones. ¿Tú qué crees? ¿Que sí nos hacen daño? ¿Que no nos hacen daño? ¿Que a veces esos kilitos de más pueden ser emocionales? ¿Tú qué piensas, Isa? Eh, yo les propongo que lleven un journaling. Journaling es llevar como tu diario de emociones y esto apenas lo aprendí. Más que la chica que lo dice es, más que llevar tu propio diario de emociones así como tal cual tu libreta, ella lo propone llevar como el journaling en esta traducción como inglesa que abarca todo. Eh, yo lo hago escribiendo, fíjate, lo haces escribiendo, pero también lo haces a través de fotografías. Y esto es lo interesante del journaling, que cuando tú logras a lo mejor tener esos momentos de tristeza, de pronto ves las fotografías y dices, ay caray, mi vida no es tan vacía como yo pienso, mi vida no es tan miserable como yo me sentía. Entonces, tener esos recuentos en tu celular, tener esos momentos, capturar esos momentos, te hacen recordar que tu vida vale la pena vivirse. Y entonces, a pesar de que a lo mejor tengas esos bajones de energía, ver esas fotografías te hace dar como un recuento de tu vida. Y esto es lo que propone el journaling, que tú empieces como no solamente a escribir, sino a través llevar como un recuento a través de videos, a través de historias, incluso a través de audios, ¿no? Porque eso es algo bien importante. Entonces, también vale la pena de pronto que tú hagas tu propio grupo, que tú hagas tu propio grupo de WhatsApp y entonces tú estás triste y ahí grábate diciendo hoy no fue un buen día y entonces yo por ejemplo pongo a mi hijo y de pronto lo saco y lo elimino, pues pon a quien tú quieras y lo eliminas, pero tener esos recuentos donde te empiezas a observar y empiezas a darte cuenta que puede habernos no días tan buenos sino también días tristes y puedas
escucharte a ti misma con esas emociones, que puedas darte cuenta de esos momentos a lo mejor de vacíos, que puedas tener como no diario, ¿no? Sino el poderte expresar a través de un audio, a través de fotografías, a través de un video, a través de lo que escribes. Por eso el concepto de journaling es más amplio. Dice, estamos hechos de emociones y luchamos con ellas día a día. Sí, por supuesto. Yo creo que siempre se los he dicho, yo he sido una loca pasiva. Ustedes me ven muy tranquila, pero mi marido no dice lo mismo. O sea, fíjate, lo más difícil es canalizar las emociones y hablarlas, ¿no? O sea, lo más difícil es decir, estoy enojada o estoy enojado. O sea, sí lo entiendo, pero ¿cómo se lo digo sin lastimarlo? Eso es lo difícil. Y lo más difícil es, por eso decía al principio, ¿no? Estar enojado con la persona correcta en el momento correcto y en el lugar correcto. Qué difícil es eso. Váyanme poniendo aquí en los comentarios qué sueños tienen, cuáles cosas quieren todavía lograr. Esto es algo que sí se los voy diciendo. Sí, por supuesto, escríbelas y quémalas. Yo también creo que hay que escribir y quemar. Si alguien no ha utilizado esa técnica, hágalo, sobre todo si son emociones negativas. Dice, normalicemos expresar emociones sin que nos juzguen y sin herir a nadie. Ángela, qué bonito. Esto nos dice Ángela, normalicemos expresar nuestras emociones sin que te juzguen y sin herir a nadie. Esto es difícil, porque la primera persona que tienes que entender para no herir a alguien más necesitas tener empatía hacia ti mismo. Por eso la inteligencia emocional siempre es hacia nosotros mismos. En el momento en el que yo logro comprenderme a mí y que logro empatizar con mis propias emociones, en ese momento puedo ser ayuda y puedo ser luz para alguien. Antes no porque normalmente voy a herir, entonces voy a ver todas mis heridas reflejadas en la otra persona, ¿sí? Hasta aquí, váyanme poniendo en los comentarios. Yo sé que sí me ven, o sea, no, ya, me siento aquí como sola, pero yo estoy viendo aquí que sí me ven y que no se han ido. Váyanme poniendo aquí qué se llevan hoy en estos momentos, qué les hizo, qué les resonó, cuál es la emoción más dominante en ustedes, ya cambió, han visto mejorías, cómo se han sentido, si se dan cuenta de la importancia de la inteligencia emocional, ya habían escuchado el concepto de inteligencia emocional, hace sentido con sus vidas, les ha hecho, sí les ha pasado de pronto que las emociones pueden jugar como esta parte negativa, o que las emociones pueden estar desequilibradas y les desequilibra la vida. Pónganme ahí en los comentarios, las leo más bien. Pónganme ahí. Si alguien tiene igual alguna pregunta o si alguien quiere compartir algo, yo aquí las leo. Les voy a dar unos minutos para que ustedes me compartan y me expongan. Por lo menos salúdenme desde donde me están escribiendo, desde donde me ven. Pónganle ahí desde donde nos están viendo. Bien. Dice Sofía, yo estoy trabajando, pero sí, gracias Elena, qué gusto. Qué gusto. Espero que estos pequeños momentos te sean de mucha utilidad. Que voy a poner este mensaje que nos regaló el día de hoy Ángela. Normalicemos ¿qué? Expresar nuestras emociones sin sentirnos juzgados y sin herir a otros. Esto es difícil, pero ojalá lo podamos hacer. ¿Cuántas veces nos hemos sentido juzgados? Ay, Sandy, qué gusto. Qué gusto que sí nos estás viendo. Me da mucho gusto. Qué padre. Ya la voy a poner aquí, me gusta. Gracias de verdad por escucharme. Gracias porque me han dejado acompañarlos a muchos en sus procesos. Ojalá después puedas platicarnos, Sandy, en un en vivo, todo lo que has avanzado, que ha sido muchísimo, todo lo que has podido lograr, que tal vez tú no te das cuenta, pero genera impacto, ¿no? Y ese impacto sí es luz para alguien más. Dice Abraham, yo la veo desde Minnesota. Saludos, Abraham. Normalicemos expresar nuestras emociones. ¿Cómo va con eso? ¿Ya va mejorando? Dice, normalicemos expresar nuestras emociones
sin sentirnos juzgados y sin herir a otros. Quiero que esto se lo lleven, permítanse expresar. Ya nos decía esta... Ay, Karen, si llegas a tiempo, ¿hay diferencia de horario? ¿Por qué por qué no nos vemos a tiempo? ¿Sí nos vemos a tiempo o no? Pero lo puedes igual ver grabado. Ya se queda ahí en la plataforma, pero si de algo te sirve y si algo te aporta, puedes verlo grabado también. Entonces, normalicemos no expresar nuestras emociones. Es difícil, yo no les digo que no. Para mí no ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero es algo que he ido trabajando, sin juzgar. Miren, yo siempre cuando estoy en las terapias les digo que se sientan libres de expresar cómo se sienten. Ya nos lo puso Isabel, escríbelas y quémalas, escribe y quema. Eso tiene muchísima luz. El que tú puedas sentir ese enojo y no esconderlo, sino escribirlo y quemarlo, te ayuda muchísimo, te abre, o sea, es como si te liberaras de cosas que no necesitas en tu vida, ¿sí? Entonces, muchas gracias por haberse quedado a todos hasta el final, porque no se salieron del en vivo, gracias a los que lo compartieron después. Espero de verdad que váyanme, si ustedes no me dicen si queda muy claro o no queda muy claro, no me ayudan. Pero si ustedes me dicen, oye, no entendí esto, esto se me hace muy confuso, a ver, explícame más esto, yo creo que podemos ayudarnos, podemos contribuir, porque al final eso es lo que busco. En muchos momentos de mi vida sentí que mis emociones no le importaban a nadie, que le importaban un carajo, me sentí que no era comprendida, no me sentí validada, sentí que yo era la única loca hablando de emociones, sentía que la única frustrada era yo. Y en el momento en el que yo empecé a entender esto, empecé a ayudar a otros y empecé a hacer esto que ahora me gusta tanto, que son las terapias, y que muy pronto estoy migrando a los cursos en línea, que ya los he dado en vivo, pero ahora estoy migrando a los cursos grabados y a las asesorías en vivo. Entonces ahí les voy a estar dando información sobre eso. Pero sí, nutrámonos mutuamente con esto. Ustedes también me aportan, yo aprendo mucho de cada uno de ustedes que están aquí, que se hacen presente, que me hacen sentir su presencia. Dice Itzel, desde que te sigo, Fabi, ya no soy la misma, ya no le doy importancia a lo que sí vale la pena y lo que no lo dejo ir. Maravilloso, me encanta, porque eso es algo que yo siempre quise hacer, que no te... A mí mis emociones me estancaron mucho tiempo de mi vida. Tenía una vida increíble, no es que no ahora no la tenga, ¿no? O sea, la sigo teniendo, pero tenía un esposo maravilloso, tenía un buen trabajo, tenía mis hijos. Creo que me faltó más disfrutar a mis hijos porque emocionalmente estaba estancada. Entonces, cuando empecé a entender esto de la inteligencia emocional, no solamente me ha permitido disfrutar más mi vida, sino me ha permitido darle más herramientas a mis hijos, ¿sí? He cambiado, bueno, hasta mi hija lo nota que yo me peleaba mucho con ella, ¿sí o no? Me peleaba mucho con ella y ahora dialogamos más, conversamos más, mantiene un poco más de enfoque, de repente lloramos juntas, nos seguimos enojando, eso sí, y sobre todo ahora que entró la adolescencia, pero también disfrutamos más, nos disfrutamos mutuamente y ya no me castigo por lo que no hice, ahora la disfruto más y tenemos más sueños, ya está trabajando conmigo, ¿verdad? Entonces, ya tengo a la otra asesora que también hoy ando trabajando. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Gracias de verdad por quedarse hasta el final. Ojalá lo compartan y ojalá este mensaje pueda llegar a más personas. Trabajar tus emociones realmente te ayuda muchísimo a mantenerte enfocado y sobre todo mantener esta inteligencia emocional te va a ayudar a que tú puedas mantener ese equilibrio. Y cuando tú tienes este equilibrio emocional, tomas mejores decisiones. Y mejores decisiones te lleva a materializar sueños. Y materializar sueños te lleva a tener una vida plena y te lleva a tener una vida equilibrada. Entonces, nos vemos y les agradezco muchísimo. El señor Abraham dice, aquí me ha ayudado muchísimo y se lo agradezco.
Y yo agradezco más la confianza, porque yo sé lo difícil que es hablar de nuestras emociones. Por eso es algo que agradezco muchísimo, que ustedes me permitan escucharlos. Gracias a todos ustedes y compártanlo para que mucha gente sepa que tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional, que no somos tontos, que tenemos muchas habilidades por desarrollar y que el universo es vasto y que podemos cada uno aportar desde el área donde nosotros estamos. Los dejo hasta aquí y nos vemos el sábado. Voy a estar a las 6 de la tarde. Si quieren ver una transformación de veras increíble, lo que hizo la inteligencia emocional en este chico, ahí nos vemos a las 6 de la tarde, este sábado a las 6 de la tarde. Muchas gracias.